Un saludo a todos los participantes en el curso Apologética Cristiana del Instituto de Estudios Bíblicos Internacionales. Esta es un repaso de la sesión número 1 del 11 de febrero del 2023. Esta sesión es asincrónica. Repito, Instituto de Estudios Bíblicos Internacionales, y vamos a pasar a la filmina número 1. Estamos viendo aquí que el curso es una adaptación de este libro que se llama Introducción a la Apologética Cristiana. El autor del libro es Antonio Cruz Suárez, y fue publicado el 28 de abril de 2021. Repito, este curso es una adaptación de este libro. Por lo tanto, se le reconocen sus derechos al autor con la compra del libro, del cual estamos haciendo uso. Muy bien, continuamos pues con la justificación del curso. Es muy importante hacer notar que este curso obedece a una necesidad entre nosotros, debido a que el ateísmo y la beligerancia antirreligiosa han existido siempre, pero hoy se manifiesta o parece manifestarse con más virulencia que nunca. Y también porque vivimos en un mundo que es cada vez más hostil a cualquier tipo de creencia religiosa. Se justifican con la violencia de fanáticos, los ateos, los que están en contra de la fe, de las creencias religiosas, usan la violencia de fanáticos de ciertas creencias como excusa para señalar la supuesta peligrosidad inherente a toda religión. De hecho, hay un periodista ateo llamado Christopher Hitchens, quien escribió las siguientes palabras. Mientras escribo estas palabras y mientras usted las lee, dice Hitchens, las personas de fe planean cada una a su modo destruirnos a usted y a mí, y destruir todas las magníficas realizaciones humanas que he mencionado y que han costado tanto esfuerzo. La religión lo emponzoña todo. Hitchens llega a la falsa conclusión de que todas las creencias religiosas son malas y que solo el ateísmo o el agnosticismo son correctos, inteligentes y moralmente responsables. Por lo tanto, esa sería la primera justificación. Otra justificación del estudio es que numerosos jóvenes acaban perdiendo la fe. Se están publicando libros que pregonan que el ateísmo fomenta el progreso social. Y estos libros suelen convertirse muy pronto en bestsellers, mejor vendidos. Y muchos jóvenes que toda una vida han sido creyentes, al llegar a la universidad, son ridiculizados por profesores ateos que le aseguran a estos estudiantes, a estos jóvenes, que al final del curso perderán su fe, y esto es lo que tristemente llega a suceder. Lo anterior debe entonces hacernos reflexionar y plantearnos las siguientes preguntas. ¿En qué hemos fracasado? ¿Qué fundamentos teológicos y racionales hemos inculcado a los jóvenes? ¿Por qué abandonan ellos sus creencias cristianas? ¿Cómo es que muchos jóvenes no saben dar razón de su fe? ¿Acaso se ha insistido demasiado en los sentimientos y poco en los argumentos o la reflexión espiritual? Otra pregunta es, ¿cómo podemos revertir esta realidad de jóvenes que acaban perdiendo su fe? Muy bien, por lo tanto, una pregunta que necesitamos hacernos
es en qué creemos los cristianos y por qué lo creemos, que es la razón principal de este curso, que es responder a cuestiones fundamentales del cristianismo, con la intención de proporcionar herramientas apologéticas útiles para todos aquellos que las requieran. Esa es la razón del curso. Los diferentes argumentos a favor de la existencia de Dios, argumento cosmológico, argumento del diseño, argumento moral, el tema de la teodicea o el problema del mal en el mundo como supuestamente contrario a la existencia de Dios, las relaciones entre la ciencia y la teología, es decir, el origen del universo y la vida, así como la teoría de la evolución. Otro tema tiene que ver con las evidencias internas y externas a la Biblia que sugieren su inspiración divina, el concepto de milagro y las principales críticas que se le han hecho a lo largo de la historia a ese concepto. Luego está el tema clásico y fundamental de la resurrección de Jesús, las teorías elaboradas por quienes no quieren reconocer su realidad histórica. Y están también las principales cosmovisiones religiosas del mundo, que son paralelas al cristianismo. Y por último, la actitud que debe caracterizar al apologeta cristiano. Conocer bien estos temas es hoy más necesario que nunca para el creyente, ya que vivimos en un mundo poscristiano, donde la llamada posverdad es como el pan nuestro de cada día. Y muchas personas mantienen creencias o ideas que carecen de fundamento sólido. De ahí que frente a tanta pluralidad ideológica y tanta vana creencia, debamos conocer bien en qué creemos los cristianos y por qué lo creemos. Repito, conocer bien en qué creemos los cristianos y por qué lo creemos. Muy bien. Este curso está pensado para ayudar a cualquier persona a defender su fe ante cualquiera que le demande razón de ella. ¿Qué es la apologética cristiana? Vamos a pasar ahora a tratar de construir una definición juntos. ¿Para qué sirve? Primero, para poder definirla, primero nos preguntamos ¿para qué sirve la apologética? Muchos creyentes se sienten inseguros cuando están en presencia de personas escépticas. Solamente están a gusto entre cristianos que procesan su misma fe y valores. Y esto se debe en parte a la escasa preparación doctrinal o teológica. Son personas que tienen fe, pero no saben dar razones de ella, porque carecen de argumentos lógicos y carecen de la capacidad para expresar esos argumentos de forma clara. Y esta es la deficiencia que viene a suplir, a remediar este curso de apologética cristiana. Por lo menos es lo que se pretende con este curso. Vamos a ver ahora algunos mitos y suposiciones falsas acerca de la Biblia y el cristianismo. Uno de esos mitos y suposiciones es que mucha gente incrédula dice que Jesús nunca existió, que Jesús es un mito. También otro mito es que la idea de Dios es irracional. Otro es que los milagros no pueden darse en un universo sometido a leyes inquebrantables como las de la física y la química. Otra creencia, otra suposición es que no existen evidencias en favor de la resurrección de Jesús. También se aduce que la Biblia no es fiable
porque supuestamente fue escrita cientos de años después de que muriera y resucitara el maestro. Luego está el tema de los libros apócrifos que no fueron incluidos en el canon bíblico y que para ellos tienen la misma relevancia que los que sí son inspirados. También mucha gente dice que todas las religiones en el fondo vienen a hacer lo mismo. Otros dicen que el cristianismo no es racional y que si Dios existiera no habría maldad en el mundo. Bueno, la apologética ofrece respuestas coherentes a todas estas creencias erróneas. Siguiendo con la definición de el concepto de apologética cristiana, podemos decir que la apologética es una disciplina teológica. La fe cristiana pertenece al ámbito del espíritu. Por lo tanto, esa fe no puede ser fundamentada mediante el empirismo ni el positivismo científico, que son paradigmas en los que se desarrollan las ciencias aplicadas, tales como la biología, la física, la zoología, la botánica, etc. En ese paradigma, que es el positivismo científico, no se puede usar para dar cuenta de la fe cristiana. Por lo tanto, era como la fe cristiana es una realidad trascendente, trasciende lo físico, trasciende lo material, eso no significa que no sea consecuente con la razón humana. Sí es consecuente con la razón humana. Y la fe cristiana interpela, es decir, hace que toda persona, todo ser humano, se enfrente a las evidencias que ella ofrece y invita a toda persona a tomar una decisión reflexiva individual, una decisión que sea independiente de su origen étnico, de su clase social, de su nacionalidad, religión o ausencia de religión en que se crió y independiente de su cosmovisión. ¿Qué estamos diciendo con todo esto? Que la fe cristiana sí da razones, la fe cristiana sí da evidencias y que cuando esas evidencias son enfrentadas honestamente por una persona, entonces esa persona de pronto siente que se le está invitando a tomar una decisión y es una decisión reflexiva e individual, es decir, esa decisión no depende del condicionamiento cultural que haya tenido anteriormente. Por eso decimos que creer debería ser una decisión que dependa de la capacidad racional de cada persona. Y en la toma de esa decisión deben asumirse también las implicaciones sociales, espirituales, políticas que genera. La apologética, por lo tanto, se sustenta en la idea de que hay auténticas y legítimas razones para profesar el cristianismo como una fe que es resultado del examen de las evidencias para creer. La apologética cristiana, como ya dijimos, es una disciplina teológica. Y esta disciplina teológica ofrece evidencias y argumentos a favor del cristianismo. Esta disciplina teológica responde a todas las objeciones en contra de la fe y pone en evidencia la falacia racional que subyace a muchas ideas de quienes profesan el ateísmo. Es una disciplina teológica que defiende la fe cristiana de las interpretaciones erróneas que genera el uso pecaminoso de la raza humana, de la especie humana más bien. Ahora, si bien el misterio de lo milagroso siempre seguirá siendo un misterio para la razón humana, la fe cristiana se fundamenta en evidencias lógicas y asequibles a la mente del hombre, que están allí como resultado
de la revelación divina. Vamos a pasar ahora a una sección que tiene que ver con los apologistas del Nuevo Testamento. El primero de ellos es nuestro Señor Jesucristo, quien allá en Juan capítulo 8, versículos 41 al 45, hace apologética de su identidad como Hijo de Dios. Vamos a leer el pasaje. Dice así: pero ustedes hacen exactamente lo mismo que hace su padre. Ellos le contestaron: no nos acuses de tener otro padre. Nuestro único padre es Dios. Jesús les respondió: si en verdad Dios fuera su padre, ustedes me amarían, porque yo vengo del cielo, donde está Dios. Yo no vine por mi propia cuenta, sino que Dios me envió. Ustedes no pueden entender lo que les digo, porque no les gusta escuchar mi mensaje. El padre de ustedes es el diablo, y ustedes tratan de hacer lo que él quiere. El diablo siempre ha sido un asesino y un gran mentiroso. Todo lo que dice son solo mentiras y hace que las personas mientan. Por eso ustedes no pueden creer que digo la verdad. Juan 8, 41 al 45, donde Jesús, nuestro Señor, hace apologética de su identidad como Hijo de Dios y les hace ver a ellos el error de su posición de una forma muy vigorosa. También el apóstol Pablo hace apologética, y vamos a llamar apologética interna, en la segunda epístola a los Corintios, y se le llama apologética interna porque consiste en defender su condición de apóstol enviado por el Señor Jesús y que él no es menos que los demás apóstoles. Repito, apologética interna, también porque se hace dentro de la iglesia. De allí que él escriba en 2 Corintios capítulo 10 versículos 3 al 5 lo siguiente: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Como podemos ver allí con esas palabras que son representativas de 2 Corintios, de la segunda epístola, que ahí podemos ver cómo el apóstol Pablo está haciendo apologética, es decir, defensa de su condición de apóstol. Muy bien, vamos a ver también cómo Pablo hace apologética cristiana, pero esta vez la vamos a llamar apologética externa porque es la que se hace ante los incrédulos. Y ese ejemplo es cuando Pablo habla a los atenienses en Hechos 17, versículos 18, 22 al 25. Vamos a leer lo siguiente. Dice: y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros decían: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Entonces, versículo 22 dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción que dice: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo,
pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Aquí Pablo está enfrentado a los estoicos, a los filósofos estoicos, que creían que Dios era la razón universal, el logos, y daban una interpretación simbólica a las mitologías tradicionales. Y Pablo aprovecha algunas de las creencias de ellas, como por ejemplo cuando encontró ese altar que dice al Dios no conocido, para ofrecerles un contenido cristiano. También el apóstol Pedro es otro ejemplo de apologética. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 13 al 16, ahí vemos cómo el apóstol Pedro exhorta a los lectores a estar preparados para la apologética. Y vamos a leer el pasaje. Dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño? Si vosotros seguís el bien, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Presentar defensa es exactamente la idea de hacer apologética. Veremos ahora el caso de Judas. Esto es lo que leemos en Judas, versículos 3 y 4. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe, contender ardientemente por la fe, que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Aquí Judas pone en práctica la apologética cristiana cuando se refiere a ciertos miembros de la iglesia que se atenían a la gracia infinita de Dios para continuar pecando y llevar vidas licenciosas o de relajación moral, creyendo así que seguían siendo salvos. Sin embargo, Judas les dice que aunque los cristianos no están bajo la ley dada a Moisés, sí son llamados a cumplir la ley del amor. Ahora vamos a pasar a volver al pasaje donde Pedro nos enseña cómo hacer apologética, el cual ya habíamos leído, pero vamos a repetirlo. Dice así, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois, por tanto no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Bueno, esto que estamos leyendo aquí obedece a los ataques al cristianismo que se estaban dando durante la época del apóstol Pedro y que fueron ataques que motivaron su primera epístola. Y los receptores de la epístola estaban siendo perseguidos por el emperador Nerón, y además los vecinos paganos de ellos causaban injusto sufrimiento a los creyentes en Cristo. Estaban sufriendo maltrato por la causa de Cristo.
Eso fue lo que motivó que se escribiera esta primera epístola y que el apóstol Pedro los invitara a ellos, los exhortara más bien a estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia a todos los que les demandaran a ellos razón de la esperanza que había en ellos. Así como ellos en aquellos tiempos estaban recibiendo ataques, nosotros hoy en nuestra época también tenemos ataques que nos motivan a aplicar la apologética del apóstol Pedro. Y tan solo para dar algunos ejemplos, tenemos obras que se han popularizado muchísimo como libros del famoso ateo Richard Dawkins, con títulos como la improbabilidad de Dios, el espejismo de Dios, por qué es prácticamente seguro que Dios no existe, conozcan a mi primo el chimpancé. En el caso de Richard Dawkins, ese sería uno de los ataques a la fe cristiana que se están dando. También está otro ataque que se da por medio de novelas como la del Código Da Vinci, del cual se han hecho películas, cuyo autor es Dan Brown, y afirma que Jesús tuvo relaciones maritales con María Magdalena y que les nació una hija. Todas estas especulaciones constituyen ataques a la fe cristiana. Luego está el secularismo que avanza cada vez más en Occidente, donde un progresismo social promociona la ideología de género fluido. Género fluido significa que ahora a los niños se les está inculcando la idea de que cuando a ellos se les declaró que eran varones o que eran mujeres, eso fue algo que un doctor simplemente supuso, pero que no era cierto, que la condición de varón o mujer de ellos la pueden definir ellos mismos. Eso se llama fluidez de género. Y también ese progresismo social está cuestionando cada vez más profundamente la validez de instituciones sagradas como el matrimonio y la familia tal como los concibe la Escritura, ¿verdad? Por supuesto que el matrimonio y la familia tal como lo conciben muchas personas que no tienen la presencia de Dios en su hogar, pues esa no es el ideal de familia ni de matrimonio que el Señor quiere que tengamos. Pero ese es precisamente el que están cuestionando estos progresistas sociales. Bueno, tenemos entonces que el apóstol Pedro nos manda santificar a Dios, el Señor, en nuestros corazones. Eso significa que Jesucristo, o sea, para poder ser apologetas cristianos, Jesucristo debe estar sentado en el trono de la vida de cada uno de nosotros. Y cada uno de nuestros pensamientos debe estar sujeto a su autoridad. Es Él quien debe reinar en nuestros corazones como Rey de Reyes y Señor de Señores. Según el apóstol Pedro, antes de dedicarnos a defender el Evangelio, debemos defender nuestra fidelidad al Evangelio. El apologeta cristiano debe, ante todo, estar seguro de que toma su cruz cada día para seguir al Maestro. Cuando el Señor asume el lugar legítimo, cuando es el Señor el que ha asumido el lugar legítimo que le corresponde en el corazón del creyente, cuando Él es más respetado y honrado que cualquier otra cosa, es allí entonces y solo allí que se está preparado para defender la causa del Señor. El único argumento realmente convincente para una exitosa apologética cristiana, el único argumento es nuestra propia vida cristiana. Por lo tanto, debemos oponer a las críticas una vida que no esté expuesta a esas críticas, pues solamente esta conducta es capaz de hacer enmudecer la calumnia y desarmar las críticas. Cuando somos consecuentes con una forma de vida que refleja legítima y auténtica convicción. El ejemplo de nuestra vida debe hacer más fácil
a los demás creer en Dios y no dificultarles a ellos la fe. Cuando dice, estad siempre preparados para presentar defensa, el cristiano debe estar dispuesto a defender en todo tiempo y ante cualquiera sus convicciones espirituales, fundamentalmente su esperanza en el milagro de la resurrección de Jesucristo. Y esto debe hacerse de manera consciente, justa, equilibrada, con respeto y temor de Dios, porque en definitiva es Él quien ha de juzgar a los incrédulos y no nosotros. Una defensa tal debe conducir en último término a que los incrédulos vean lo equivocados que están en su manera de juzgar al cristianismo. Como escribe Pedro en su primera epístola, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Según de Pedro 2:12, al considerar vuestras buenas obras. Para que se nos pida razón de la esperanza que hay en nosotros, esta esperanza debe ser visible. Nuestras convicciones tienen que reflejarse en nuestro estilo de vida y en nuestra actitud ante la vida misma. Un cristiano es motivado, dudoso, vacilante, temeroso. Es como un defensor que se ha pasado al enemigo. Vivir comprometidos con el Evangelio exige coraje y valor. Y cuando se piensa fríamente en el desenlace final de la historia humana, tal como la concibe la Escritura, resulta oportuno preguntarse qué representan para Dios todos aquellos que lo niegan, qué pueden suponer sus críticas y desprecios ante las promesas eternas. Esto es precisamente lo que se planteaba el salmista cuando decía, en Dios he confiado, no temeré, ¿qué me puede hacer el hombre? Salmo 56:4. La otra frase que vamos ahora a explicar es presentar defensa. ¿Qué significa presentar defensa? Bueno, defender la palabra significa conocerla bien, haberla escudriñado convenientemente y saberla emplear en el debate apologético. Como le escribe Pablo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Segunda de Timoteo 2:15. Si alguien cree que puede defender el cristianismo sin haber estudiado diligentemente sus principios fundamentales, está muy equivocado. Por supuesto que la inspiración del Espíritu Santo, o más bien la iluminación que da el Espíritu, será siempre necesaria, pero esta iluminación actuará con mayor efectividad en las personas que ya han cultivado su mente con la palabra de verdad. Y al defender de manera razonable e inteligente todo lo que es verdadero, justo y bueno, se desvanece aquello que es erróneo, injusto y malo. Para hacerlo hay que saber lo que se cree, así como ser capaces de exponerlo inteligente e inteligiblemente. La fe cristiana debe ser un descubrimiento de primera mano, es decir, debe ser una decisión tomada por cuenta propia, después de un período de reflexión. Es necesario ejercitarnos en realizar la labor mental y espiritual de pensar a fondo los postulados cristianos para poder decir lo que creemos y por qué lo creemos. Muy bien, ¿qué significa con mansedumbre y reverencia? Bueno, actualmente abundan en el mundo personas que exponen sus ideas con una especie de beligerancia arrogante y agresiva, hablan, escriben de tal forma que dan a entender que aquellos que no comparten sus ideas son o bien ignorantes o bien malvados. Tratan de imponer su pensamiento a los demás y no les interesan las respuestas o réplicas que puedan hacerles, porque en el fondo no están dispuestos a cambiar su punto de vista
o a matizar sus conclusiones. Su discurso jamás es un diálogo, sino más bien un monólogo soberbio y proselitista. Por el contrario, la apologética cristiana debe realizarse de manera muy distinta. La Escritura insta a hacerla con amor, con simpatía, con sabia tolerancia, con esa sabia tolerancia que reconoce que nadie posee la verdad absoluta. Cualquier argumento presentado por un cristiano debe estar hecho de manera que complazca a Dios. No hay debates que puedan llegar a ser tan agresivos como los debates teológicos o religiosos. No hay diferencias que causen tanta amargura como las divergencias religiosas, ya que éstas tienen que ver con los sentimientos más profundos y arraigados del ser humano. Por lo tanto, la agresividad y las palabras airadas no son propias del creyente sincero, sino del fanático, del que recurre a los gritos cuando le faltan las razones o los buenos argumentos. De ahí que en todo debate en defensa de la fe no deba faltar nunca el acento del amor y la actitud de saber escuchar al adversario. El espíritu afable y manso que expresan las palabras bíblicas cuando dice mansedumbre y reverencia, nada tiene que ver con un espíritu débil. Más bien, la idea etimológica que sugieren tales términos es la de un gran caballo de batalla, como el que estamos presentando aquí, vestido de gala para la ocasión, con valor, saliendo vapor de sus fosas nasales, a punto de galopar con sus poderosos músculos en tensión, aunque todo su poder y su fuerza están bajo control por el freno que lleva en el hocico. Se trata de la fortaleza convenientemente controlada, una gran potencia, pero con dirección y sentido. Así sería la persona mansa y apacible, cuya fortaleza y coraje resplandecen como los rayos del sol. Vamos a ver ahora cuáles son las herejías a las cuales estamos enfrentados en estos tiempos. Herejías modernas. Tenemos la herejía de los judaizantes modernos, que son aquellos de distintos grupos de judíos mesiánicos que se autodefinen como no cristianos, es decir, como judíos creyentes en Yeshua, pero que mantienen su judaísmo según la Torá y no se consideran pertenecientes a la Iglesia Cristiana Universal. También tenemos las alianzas entre política y religión. Se trata de las veces que la religión ha buscado la protección del poder político, cediendo reverentemente a las imposiciones de ese poder. En muchas ocasiones aquella frase de Jesús, dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, se ha incumplido por el deseo de tantas alianzas entre la política y la religión. También está el caso de las religiones profanas, como la música, el deporte, el culto al cuerpo, el culto a la madre tierra de los pueblos autóctonos, a los cuales se les está dando importancia como si fueran religiones verdaderas. No es que sea mala la música ni que sea malo el deporte, sino que se convierten por sí mismas en religiones. Para muchas personas, a muchas personas el tema de la música los vuelve locos. Digamos, son personas que se vuelven fanáticas de X o Y ídolo musical o del entretenimiento. Otra religión profana, otro movimiento que tenemos es el de las religiones profanas, religiones civiles, que son la sacralización de la democracia, la religión nacionalista o el culto a la economía del mercado, o sea, el consumismo. Personas que no son felices si no están gastando dinero.
Está el culto al dios dinero, al dios poder, al nacionalismo, al dios de la política, del deporte. Cualquier aspecto de la vida humana puede convertirse en una divinidad a la que se le rinde culto. También está el comercio con lo religioso, aquellos que captan por medio de la televisión donativos que en base al pretexto espiritual y a la buena voluntad de la gente han contribuido a crear verdaderas fortunas e impresionantes imperios financieros. Y en ellos se fomenta el egoísmo religioso y el deseo de prosperar económicamente en una suerte de toma y daca con el supuesto banco celestial de favores terrenos. Ese es el comercio con lo religioso. También está la nueva era. La nueva era es un movimiento filosófico religioso que surgió en Inglaterra allá en los 70 del siglo XX, gracias a un grupo de personas que llegaron a la conclusión, según ellos, de que el cristianismo ya no era válido y comenzaron a hacer recopilación de ideologías orientales, uniéndolas con ideas de tolerancia universal y el relativismo. Este movimiento tomó fuerza al extenderse en los Estados Unidos en la década de los 80. Lamentablemente, algunas de las ideas religiosas de ellos han logrado penetrar también en ciertos grupos evangélicos. Ahora vamos a ver algunas de las creencias gnósticas más aceptadas por la nueva era. La primera de ellas es que la energía que une y entrelaza a todos los seres humanos se llama Dios. Luego está la idea de que con la mente podemos llegar a dominar la realidad física del mundo. La idea de que la intuición es más confiable que la razón. Y la idea de que con una actitud positiva podemos lograr todo lo que queramos. Muchas de estas creencias han sido asumidas también por ciertos líderes evangélicos que explican a la gente con poco conocimiento bíblico sus visiones y revelaciones subjetivas y que dicen haber recibido del Señor e incluso se atreven a dar instrucciones a los demás acerca de cómo vencer al diablo y liberar a un pueblo o a una nación del poder de los demonios. Cuando se analizan algunas de tales ideas o enseñanzas que hoy se han vuelto tan populares en una gran parte del mundo evangélico, descubrimos que la situación es alarmante. Hoy, en pleno siglo XXI, la defensa de la fe sigue siendo tan necesaria como lo fue en el siglo I de nuestra era. Que Dios nos ayude a ser conscientes de que debemos estar preparados y para que nuestra defensa sea siempre realizada con mansedumbre y reverencia. Vamos a ver ahora los sistemas enemigos de la fe cristiana. Una pincelada de cada uno de ellos. El primero, el fatalismo, es la creencia filosófica que sostiene que todo lo que sucede en el universo está predestinado y es inevitable y que los seres humanos no tienen control sobre su destino. Eso es el fatalismo. Luego viene el naturalismo, que es la corriente filosófica que sostiene que todo lo que existe en el universo, incluyendo la mente humana, puede ser explicado a través de la ciencia y de las leyes naturales. Tenemos el panteísmo, que es una creencia que sostiene que Dios es el universo, que el universo equivale a Dios y que Dios es todo lo que existe en el universo. Luego tenemos el positivismo, que es una corriente que sostiene que el conocimiento verdadero solo se puede obtener por medio de la observación empírica y la experimentación científica, y que todo conocimiento metafísico o especulativo es inútil. Está también el racionalismo, una corriente filosófica que sostiene que el conocimiento verdadero puede ser obtenido a través de la razón y la lógica, y que la experiencia sensorial es insuficiente para alcanzar la verdad. Tenemos el biologismo, que sostiene que los fenómenos biológicos son la clave para entender todos los aspectos de la vida humana, incluyendo la conducta y la cultura.
No estamos diciendo que la biología sea enemigo de la fe cristiana. Lo que estamos diciendo es que el biologismo es enemigo. Cuando se cree que es la única fuente de la verdad. Y por último está el humanismo, que coloca al ser humano como valor central y busca su realización plena y promueve la dignidad humana. Vamos a pasar ahora a hacer un recorrido muy breve de la historia de la apologética cristiana, de los diferentes periodos. El primer periodo de la historia es el periodo apostólico. Estamos hablando de una evolución del pensamiento sobre la defensa de la fe cristiana a lo largo de la historia, y se va a dividir en 8 periodos históricos. A eso nos referimos cuando hablamos de la historia de la apologética cristiana. Lectura de los diferentes periodos históricos. Está el apostólico primero, como ya dijimos, luego está el periodo patrístico, el periodo escolástico, el periodo reformado, el periodo astronómico, el periodo ilustrado, y luego el periodo moderno, y por último el periodo contemporáneo. Hablando del periodo apostólico, tenemos que la apologética que se hizo en esos tiempos es la que se recoge en los evangelios, en las epístolas de Pablo y en la segunda epístola de Pedro, por lo menos para tomar una representación. En los evangelios tenemos que Mateo defiende la fe de los cristianos de origen judío ante los ataques de sus compatriotas. Marcos combate las falsas esperanzas escatológicas difundidas por algunos que enseñaban una relación directa entre la destrucción del templo de Jerusalén y el fin del tiempo. En el caso de Lucas muestra que la fe cristiana está basada en eventos históricamente comprobables y verificables. Juan responde a las infiltraciones masivas de los gnósticos, que despreciaban la carne y le negaban a Jesús toda realidad corporal. Luego, en el caso de las epístolas de Pablo, la apologética de ese periodo, Pablo combate las tendencias gnósticas entre los corintios, que negaban la resurrección, y reprocha a los gálatas su credulidad y la facilidad con que se dejaron engañar por los judaizantes. Es decir, le creían a los judaizantes. También en sus epístolas censura el sincretismo, o sea, mezcla de creencias de los colosenses, recordándoles que en Cristo es en quien habita toda la plenitud de la deidad. Y por último, en la segunda epístola de Pedro, Pedro polemiza con algunos que ridiculizaban la realidad de la segunda venida del Señor. En el capítulo 3 les llama burladores y les recuerda que para Dios el tiempo humano no cuenta, que un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Pasemos ahora al período patrístico, siglos 2 al 5. En ese período tenemos que Roma vio en el cristianismo naciente un enemigo en potencia, un factor socialmente perturbador que se aislaba de la forma de vida común y no participaba en el culto al emperador. Por tanto, veía al cristianismo como una amenaza a la forma de vida de ellos. Luego tenemos el caso de los grupos sectarios que son surgidos en el seno de la propia iglesia. Se creían poseedores de la verdad absoluta y se metían en luchas internas unos con otros, desacreditando ante los paganos al verdadero cristianismo. Entre ellos tenemos a los ebionitas, que era un grupo sectario judío-cristiano que creía en la observancia de la ley judía y que Jesús era un profeta humano. Tenemos a los marcionitas, de tendencia gnóstica, que preferían el Evangelio de Lucas, rechazaban el Antiguo Testamento y creían que había 2 dioses diferentes, uno del Antiguo Testamento y otro del Nuevo Testamento. Los docetistas creían que Cristo no había sufrido la crucifixión porque su cuerpo supuestamente era aparente y no real. Solo reconocían el Evangelio de Marcos. Creían que Jesús solo parecía humano, pero que en realidad era un ser puramente divino. Tenemos a los valentinianos, seguidores del gnóstico Valentín, que preferían el Evangelio de Juan.
creían en la existencia de una serie de emanaciones divinas que conectaban con el mundo material, que conectaban el mundo material con el mundo divino, y que la salvación se alcanzaba a través del conocimiento secreto. Tenemos el caso entonces para estos grupos sectarios. Dios levanta apologistas como Ireneo, que se enfrentó al gnosticismo de Marción. Tenemos a Justino y Clemente, que son filósofos convertidos al cristianismo, que dedicaron sus vidas a defender la fe y demostraron que el cristianismo no era una herejía judía, incompatible con la razón, sino una forma más sublime de esperanza en el más allá. Tertuliano, que era famoso abogado romano convertido al cristianismo, fue probablemente el más brillante de todos los apologistas. Su conocida frase dirigida a los emperadores fue esta: más somos cuanto derramáis más sangre, que la sangre de los cristianos es semilla. Esa es una frase que pasó a los anales de la historia. También tenemos los ataques de Celso, afirmando que Jesús nació de una unión adúltera, que aprendió artes mágicas en Egipto, que Jesús, mediante las cuales engañó a todos, que el nacimiento virginal de Jesús fue inventado, que la resurrección de Jesús no fue más que una ilusión sufrida por los apóstoles, y que el hecho de que fuera traicionado por uno de sus discípulos hasta morir en una cruz demostraría que no era divino. Y que si lo hubiera sido, habría previsto su trágico futuro y lo habría evitado. Orígenes escribe una obra titulada Contra Celso, y en ella refuta todas y cada una de las creencias, de las acusaciones de Celso, que él había escrito contra el cristianismo. Y esa obra Contra Celso de Orígenes constituye, por lo tanto, una auténtica referencia para la apologética cristiana posterior. Orígenes explica que muy bien que la fe cristiana no se fundamenta en la demostración filosófica, sino que, como afirma el apóstol Pablo, se trata de una demostración de espíritu y poder. Tenemos el caso de los donatistas y los arrianos. Los donatistas afirmaban que los sacramentos solo los podían administrar los puros. Creían que los líderes de la iglesia debían ser moralmente perfectos y que cualquier líder que hubiera pecado no tenía autoridad para liderar la iglesia o administrar los sacramentos. En el caso de los arrianos, ellos negaban la igualdad del Hijo con el Padre. Creían que Jesús era una criatura divina creada por Dios y por lo tanto no era igual a Dios. Esta creencia fue condenada como herejía por el Concilio de Nicea del año 325 después de Cristo. Otro apologeta es Agustín de Hipona, que surge como apologeta que enfrenta a los donatistas y a los arrianos. También enfrenta la acusación de que el cristianismo era responsable de la caída del Imperio Romano. Y esto lo hizo en su obra La ciudad de Dios, que es una lectura que deberíamos leer por obligación para entender las raíces cristianas de la cultura occidental. Pasemos al periodo escolástico que va del siglo VI al VIII. En este siglo destacan tribus bárbaras. Tras la caída del Imperio Romano por la invasión de los bárbaros, entonces el mundo entra en una época turbulenta y el cristiano se refugia en los conventos y el pueblo llano cae en la ignorancia y la superstición. Estamos hablando de la famosa Edad Media, que también se le llama el oscurantismo. Poco a poco los invasores fueron asimilando la fe cristiana, sin embargo, con el tiempo. Otra característica del periodo escolástico es que el Islam es una nueva religión monoteísta que mantiene en jaque a la Europa de tradición cristiana durante siglos. Y el avance del Islam no se limita al terreno de las armas, sino que también incide en el área del pensamiento. En el terreno científico, el Islam avanzó
por un tiempo con mayor rapidez que la Europa cristiana, y lo que dio a un resurgir de la apologética. Tenemos entonces como apologeta a Anselmo de Canterbury del año 1033 al 1109, que se considera el padre de la escolástica, que retoma la defensa de la fe e intenta utilizar la filosofía greco-latina clásica para comprender la revelación cristiana. También tenemos a otro apologeta que es Tomás de Aquino, que vive del año 1225 al año 1274, que levantó de nuevo en alto la antorcha de la apologética con dos obras monumentales: la Suma contra los Gentiles, que refuta los argumentos de los no cristianos, a quienes llaman gentiles, y demuestra la verdad de la fe cristiana a través de la razón y la filosofía. En esa obra, Tomás de Aquino presenta una defensa filosófica de la fe cristiana y argumenta a favor de la existencia de Dios, la naturaleza de Dios, la creación del mundo, la inmortalidad del alma, la encarnación de Cristo y la resurrección de los muertos. También aborda temas como la relación entre la fe y la razón, el libre albedrío, la moralidad y el mal. En resumen, es una obra de apologética cristiana que busca presentar la fe cristiana como razonable y verdadera a través del uso de la razón y la filosofía. Y también está otra obra de Tomás de Aquino que se llama Suma Teológica. En esta obra busca presentar una síntesis sistemática de la teología cristiana. Se divide en tres partes. La primera tiene que ver con Dios y la creación. La segunda tiene que ver con el hombre y la ley divina. Y la tercera tiene que ver con la obra de Cristo y tiene que ver con lo que él llama sacramentos de la iglesia. Y en cada una de esas partes, Tomás de Aquino presenta una explicación detallada de las enseñanzas de la fe cristiana y argumenta a favor de ellas a través de la razón y la filosofía. La Suma Teológica es una obra considerada de la más importante de la teología y ha sido muy influyente en el pensamiento teológico y filosófico occidental. Está también el período reformado, que comienza con la venta de indulgencias que promueve el Papa León X para financiar la Basílica de San Pedro, y este fue el detonante para que un monje llamado Martín Lutero planteara sus 95 tesis y quemara públicamente la excomunión del Papa, y tradujo la Biblia a la lengua del pueblo alemán y arrancó con ello a media Europa del dominio de Roma, dando lugar a una nueva modalidad apologética: la controversia entre católicos y protestantes. Lutero, que vivió del año 1483 al 1546, escribió su obra Cautividad Babilónica de la Iglesia y sus comentarios, toda una revolución en la apologética de la doctrina de la justificación por la fe. Luego tenemos el caso de Calvino, que vivió de 1509 a 1564. Publicó su obra Institución de la religión cristiana, sentando las bases no solo de toda la futura teología evangélica, sino también el sustento de las democracias modernas. Tenemos que el Papa hizo frente al protestantismo iniciando la Contrarreforma e intentando la tarea de reformar su propia iglesia a través del llamado Concilio de Trento, que es un evento muy importante que tuvo lugar entre 1545 y 1563 y que abordó una serie de temas teológicos y eclesiásticos. Pero el Concilio de Trento produjo una reforma inconclusa, en la que profundizaron después otros concilios, como el Vaticano II, que se celebró en la década de los 60 y que abordó cuestiones importantes como la relación entre la Iglesia y el mundo moderno, el papel de los laicos en la Iglesia y la necesidad de un diálogo interreligioso. Esta división, originada por la Reforma, dio lugar no solo a dos teologías diferentes, protestante y católica, sino también a dos sociologías diferentes.
Esta afirmación se refiere a las consecuencias sociales de la Reforma protestante. La Reforma generó una división en la cristiandad occidental entre católicos y protestantes, y esto tuvo un impacto notorio en la sociedad. Además de las diferencias teológicas, las comunidades protestantes y católicas desarrollaron culturas y formas de organización social y política distintas. Por ejemplo, mientras que en algunos países de Europa predominaba la influencia protestante y se producía una separación entre iglesia y Estado, en otros países predominaba la influencia católica y la iglesia desempeñaba un papel importante en la sociedad y en la política. La Reforma protestante tuvo un impacto importante en varios países de Europa, especialmente en Alemania, Suiza, Dinamarca, Noruega, Suecia, Inglaterra, Escocia y Holanda. En esos países la Reforma condujo a la creación de iglesias protestantes independientes y a menudo hubo separación entre iglesia y Estado. Pero el catolicismo, por otro lado, mantuvo ese predominio en países como España, Portugal, Italia, Francia, Irlanda, Polonia, Austria y gran parte de América Latina. En esos países, la Iglesia Católica desempeñó un papel importante en la sociedad y en la política, y a menudo hubo una estrecha relación entre Iglesia y Estado. Sin embargo, es importante señalar que la relación entre la religión y la política en esos países fue muy compleja y variada, que hubo diferencias significativas en cuanto a la forma en que se manifestó la influencia de la religión católica en cada uno de ellos. Estamos hablando de dos concepciones opuestas de la vida, la católica y la protestante, que con el tiempo cristalizaron en la política, en la economía, en las artes, creando diferencias muy marcadas y reconocidas históricamente entre países protestantes y países católicos. Vamos a pasar ahora al periodo astronómico, que arranca en el año 1543 con Nicolás Copérnico, que publica que la Tierra gira alrededor del Sol, y su libro es incluido en la lista de libros prohibidos del catolicismo. Es importante señalar que estamos hablando de un periodo que va de los siglos XVI a XVII. Nicolás Copérnico, su libro es incluido en la lista de libros prohibidos del catolicismo. Luego surge otro científico llamado Galileo Galilei, quien en el año 1633 retoma el tema de la Tierra trasladándose alrededor del Sol y es obligado a retractarse, pero escribe en su retractación irónicamente la famosa frase que dice, y sin embargo se mueve. También tenemos el caso del filósofo René Descartes, quien en el año 1637 publica su libro Discurso del Método, y con ese libro inaugura la era del racionalismo, la era de los críticos, que se conoce también como la Ilustración. Pasemos ahora al periodo de la crítica ilustrada, que va de los siglos XVIII al siglo XIX. En ese periodo la Iglesia llegó a perder todo su prestigio. Y se dio el divorcio entre fe y ciencia. Se consuma el divorcio entre fe y ciencia. Descartes niega la validez del conocimiento revelado. Es decir, lo que revela Dios por la Escritura no tiene validez. Y toma como verdadero únicamente el conocimiento que resulta exclusivamente de la razón humana. Luego surgen otros filósofos como Spinoza y Voltaire. Y Voltaire dijo, quienes te puedan hacer creer absurdos, te pueden llevar a cometer atrocidades. Eso es cierto, pero él lo decía con respecto al cristianismo. Luego tenemos otros filósofos, los empiristas ingleses. Se le llama empiristas porque solo creían en lo que se podía verificar con experimentos. Thomas Hobbes y John Locke. Otro sería David Hume,
Ellos criticaron el racionalismo de Descartes y conjugaron el conocimiento científico con la idea de Dios, aunque eso sí, desligándole totalmente de su creación. Los hombres de la Ilustración llegaron a la conclusión de que la ciencia por sí sola era suficiente para explicarlo todo. Dios quedaba excluido del escenario científico. Y algunos apologistas ingleses como William Paley, que vivió del 1743 al 1850, se le conoce como padre de la teología natural y se opusieron al racionalismo. En su libro Evidencias del Cristianismo desarrolló el famoso argumento de el reloj. Tengo que aclarar aquí que William Paley se opuso al racionalismo, sí. Y él es el autor del famoso argumento del reloj y el relojero. A pesar de los esfuerzos de Paley, a finales del siglo XVIII, el ateísmo y el escepticismo se habían impuesto al cristianismo. Era desacreditado públicamente y la Biblia se estaba blasfemando. Y todavía faltaba el golpe definitivo. En el año 1859, un naturalista inglés llamado Charles Darwin publicó su famosa obra y polémica obra El origen de las especies, en la cual insinúa que la historia de la creación que hallamos en la Biblia es una leyenda y que el hombre no fue creado por Dios, sino que proviene del simio. Y también tenemos otro autor que es Freud, que vivió del año 1856 al año 1939, Segismundo Freud. Él proclamó la teoría de que no existía el alma y que la conciencia no era algo sobrenatural recibido de un creador, sino que es un simple proceso natural basado en un inmenso almacén de datos creado por nuestro cerebro que alberga las percepciones presentes y las pasadas, incluso de generaciones anteriores, y a eso le llamó él el inconsciente. Luego llega otro filósofo llamado Federico Nietzsche, quien proclama: Dios ha muerto, estamos en la era del hombre. Esto lo hizo a finales del siglo XIX. Luego otro filósofo en el siglo XX, Jean-Paul Sartre, también declara: el hombre ha muerto, el ser humano el hombre ha muerto también y el ser humano es una bestia. Esto lo dice a mediados del siglo XX, porque ya han pasado los horrores del comportamiento humano en los campos de exterminio nazi y posterior en los soldados rusos que violaron en Alemania a 2 millones de mujeres sin distinción de edad. Y vamos a pasar ahora al periodo científico, que va de los siglos 20 al 21. En este periodo, quien destaca es Albert Einstein, con la teoría de la relatividad, que es una descripción física que afirma que el espacio y el tiempo son aspectos de una misma entidad conocida como espacio-tiempo, y que la gravedad es una curvatura de dicho espacio-tiempo, causada por la masa y la energía. Esto suena muy complicado, pero la idea principal es que el espacio y el tiempo son una sola entidad y que la gravedad controla los dos elementos de esa entidad. Por lo tanto, la masa y la energía, según Einstein, son equivalentes y tuvieron un principio, de manera que todo en el universo es relativo. Para Einstein, el cosmos no es eterno, ya que la materia fue creada a partir de la nada. Y la famosa frase de Albert Einstein es que la ciencia cojea sin la religión y que la religión es ciega sin la ciencia. Luego tenemos a George Gamow. George Gamow explicó en 1948 que el universo sí tuvo un origen en el tiempo. Y Alexander Friedman y George Lemaitre, que es un monje, se basaron en la teoría de la relatividad de Einstein para demostrar que el universo se expande. Y tal como lo confirma Edwin Hubble
cuando presenta la teoría de la expansión del universo, de modo que con estas teorías la Biblia recupera vigencia y credibilidad científica. Ahora todo parece apuntar hacia un diseño inteligente. De la misma manera, las células de los seres vivos son como universos en miniatura perfectamente diseñados, y los mecanismos ciegos o aleatorios propuestos por la teoría de la evolución plantean cada vez mayores problemas. Así que ese sería el escenario que se vislumbra hoy. Estamos ante una situación insólita que no se había dado desde que Copérnico sentó las bases del supuesto divorcio entre la ciencia y la teología. En el siglo XXI, el mundo científico está atónito ante la complejidad de la materia, la magnitud del universo, la gran cantidad de información que contiene el ADN de los seres vivos, y como consecuencia está cambiando algunas de sus concepciones anteriores, abriendo indirectamente la puerta a la posibilidad de un Dios creador. Este es el fin de la sesión número 1 del curso de Apologética Cristiana del Instituto de Estudios Bíblicos Internacionales. Muchas gracias por su atención.